Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de historia del tercer año básico. Nosotros vamos a comenzar una unidad nueva en esta asignatura, ya que dimos término a la primera unidad con el cuestionario Google que ustedes respondieron la semana que correspondía a Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Dentro del membrete deben tener en cuenta algunos elementos que forman parte de él, como por ejemplo la semana o los días de la semana en los cuales tú debes hacer esta guía. Debes realizarla la semana del 20 al 24 de julio. Bueno, los días de revisión de la profesora Oriana serán los días jueves y viernes. No importando que tú envíes material otro día de la semana, los días de revisión serán esos días. También encontramos el correo de la profesora para que tú puedas hacer o realizar cualquier duda con respecto al contenido. Y también lo puedes hacer por mensaje a través de la plataforma que estamos utilizando, que es ClassDojo. Entonces daremos comienzo a nuestra unidad 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que tiene como título Grandes Civilizaciones. Y nuestro objetivo es explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. El contenido que veremos en esta clase es civilizaciones romanas y griegas, y la habilidad que vamos a trabajar principalmente es comprender. Leamos las instrucciones de nuestra clase. Niños, en esta clase daremos inicio a la unidad 2 de la asignatura. Es por esto que nos centraremos en una actividad más bien práctica que teórica. Lo primero que debes hacer es ir por el libro de la asignatura. Luego, ingresar al video de la clase de esta semana. Recordar que el ver los videos es imprescindible a la hora de realizar las actividades. Después debes ir completando cada actividad del libro y guía de aprendizaje para luego fotografiarla y adjuntarla a la plataforma de ClassDojo. En esta clase en particular nos centraremos en una actividad del libro. Bueno, debo prepararme para aprender. ¿Y cómo lo hago? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar, sin ningún distractor, el cual haga que no pueda comprender las instrucciones o realizar las actividades. Mantener silencio a la hora de escuchar el video explicativo de la clase. Poner mucha atención a cada una de las instrucciones que da el profesor y concentrarte muy bien para que puedas realizar las actividades. Damos luz verde para comenzar nuestra segunda unidad en la asignatura de Historia. Para dar inicio a la clase, trabajaremos en el libro de Historia en las páginas 70, 71 y 73, de manera conjunta, así que no te preocupes si tienes alguna duda. Las respuestas a las preguntas debes registrarlas en tu cuaderno. Entonces vamos a la actividad del libro. Página 70. Unidad número 2. Dice, ¿cómo influyó el espacio geográfico en sociedades del pasado? Griegos y romanos habitaron los alrededores del mar Mediterráneo. ¿Tú sabes dónde está el mar Mediterráneo? Los romanos surgieron en la península itálica y los griegos habitaron principalmente la península de los Balcanes. ¿Conoces dónde se ubican cada uno de estos lugares? No te preocupes, los conoceremos en el transcurso de nuestra unidad. Vemos aquí varias imágenes y también un personaje, el cual dice, hola, soy Lucio, tengo 8 años y vivo en la ciudad de Roma. Y si ustedes pueden ver, hay una imagen, ¿cierto?, pequeña que muestra un poquito de cómo es la estructura de las construcciones de Roma. Acá nosotros podemos observar el Mediterráneo, ¿cierto? Tenemos Europa, acá abajito tenemos África, pero nosotros nos centraremos en este sector. En la botita
que se puede distinguir a la hora de yo revisar un mapa, y esta es la península itálica, ¿cierto? Y acá está la península de los Balcanes. Y como bien dice la descripción que leímos al comienzo, en la península de los Balcanes se encontraban los griegos y en la península itálica estaban los romanos. Me interesó por en grupos, y como nosotros no podemos trabajar en grupo, lo vamos a tener que hacer de manera individual. Respondan a Cassandra, ¿qué conocen sobre los griegos y romanos? Si tuvieran la posibilidad de conversar con Lucio y Cassandra, ¿qué les interesaría preguntar y por qué? ¿Ustedes conocían estos pueblos, los griegos y los romanos? Si tuvieras la posibilidad de conversar con este niño que tiene 8 años y vive en Roma, ¿qué le interesaría saber de este lugar? Aquí en tu mismo libro puedes responder si conocías estos lugares, sí o no, y abajo también puedes responderle a Lucio con respecto si te interesaría, qué te interesaría preguntarle a él con respecto a Roma. Pasemos a ver a Cassandra. Yo soy Cassandra y vivo en la ciudad de Atenas. Lucio y yo hemos viajado desde el pasado para contarles que pertenecemos a antiguas culturas como la griega y la romana. ¿Conoces algo de nuestras civilizaciones? Niños, ¿conocen algo de estas civilizaciones? Si no conoces algo en particular con respecto a estas civilizaciones, no te preocupes, las conoceremos en el transcurso de nuestra unidad. A pesar del tiempo que nos espera, ustedes y nosotros tenemos mucho en común y eso es lo que nosotros vamos a conocer durante esta unidad. Ahora dice que nos saltemos a la página 73, ¿cierto? Muy bien. En la página 73 viene una actividad de inicio de la unidad, ¿ya? Esto es lo que tú tienes que hacer. Acá nosotros vemos un planiferio, ¿cierto? Nosotros ya los conocemos. Conocemos también los continentes, los puntos cardinales. Entonces lo que tú debes hacer, pintar del color que corresponde el continente. América, Europa, África, Oceanía, Asia y la Antártica. Pinta cada continente de acuerdo a la simbología y escribe sus nombres. Encierra con un círculo el área habitada por los griegos y los romanos. Y si nosotros no nos percatamos en dónde pueden estar, vamos a lo que Lucio nos estaba mostrando. Lucio al comienzo nos mostró un lugar, ¿cierto? Este lugar tenía una botita y tenía una península. Y este lugar, como bien lo dije, queda en Europa. Entonces, en el planisferio, primero vamos a identificar dónde se encuentra Europa. Bueno, entonces identifiquemos Europa. Europa está en este sector del planisferio, ¿ya? Miren, y dentro de este sector, ¿dónde podría estar la famosa botita y la península de los Balcanes que nos mostraba Lucio? ¿Pudieron identificarla? Muy bien, Roma se encuentra acá. Ahí está la botita y al lado de la botita, en esta península muy pequeña, nos encontramos con los Balcanes, península de los Balcanes. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a encerrar el lugar en donde se encuentran estas civilizaciones. Ahora,
¿En qué zona climática se ubican estos pueblos? ¿Y qué paisajes asocias a esta zona climática? Nosotros vimos, ¿cierto?, las zonas climáticas. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que hay climas templados, cálidos, fríos, ¿cierto? Entonces tenemos que identificar, de acuerdo al planisferio, en qué zona climática estuvieron estas civilizaciones. Están acá, en este sector. Y en este sector, ¿qué zona climática? ¿Qué clima se da? ¿Ya? Y luego deben asociar el paisaje. ¿Qué tipo de paisaje debe haber? Un paisaje más bien árido, sin vegetación, escasa vegetación o mucha vegetación. ¿Cuál será? O más bien no tendrá vegetación porque es una zona fría y hay mucho hielo. Eso es lo que deben distinguir ustedes, poniendo en práctica los conocimientos que adquirieron en la unidad que pasamos. Luego dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué puede tener en común tu vida con la de Cassandra y Lucio? ¿Consideras aspectos de la vida cotidiana, la alimentación y el lugar donde vives? ¿Tienen algo en común ustedes? Por ejemplo, el lugar donde viven. ¿No es cierto? Ellos viven en un lugar muy alejado al que vivimos nosotros. ¿Pero qué pueden tener en común? Siendo niños. O quizás la alimentación. ¿Conoces algo de esto? Luego dice, ¿qué beneficios tienen las personas que viven en sociedad? ¿Qué beneficio puede tener para nosotros vivir en sociedad, en comunidad, vivir en base a reglas que debemos respetar? Luego pasamos a la guía de la semana, ¿cierto? Y ya hemos respondido las preguntas. Aquí dice que las registres en tu cuaderno, pero si tienes espacio en el libro, hazlo en el libro. Bueno, pasamos al desarrollo de nuestra clase. ¿Estás preparado? Sí, ¿cierto? Muy bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a viajar por estas grandes civilizaciones. Es por esto que te dejo 2 links de YouTube para que puedas ver videos. Videos de la civilización griega y de la civilización romana. Luego de que observes estos videos y conozcas un poco más de estas grandes civilizaciones, estamos preparados para comenzar nuestra clase. A la hora de comenzar la clase, debes abrir el libro de historia en la página 76 y 77. Vamos a la página 76 y 77. Acá. Dice así. Durante toda la clase serás guiado por el profesor para que puedas ir completando las actividades. Yo voy a hacer una guía para que tú puedas resolver las actividades. Y por último, debes fotografiar solo las actividades de la página 76 y 77. Recuérdalo, solo página 76 y 77. Y luego adjuntarla a la plataforma de ClassDojo. Volvemos al libro, al libro. Analizar fuentes de información. Taller de Ciencias Sociales. Como bien dice acá, en parejas, pero lamentablemente no lo podemos hacer en pareja, así que lo vamos a hacer solitos. Sigan los pasos de la estrategia para analizar la fuente de información. Vamos a leer esto y luego vamos a responder estas preguntas. Bueno, te voy a ayudar un poco. En la tradicional sociedad griega se valoraba más tener un hijo que una hija. Imagínense, era más valioso tener un niño que una niña. El varón estaba mejor condicionado porque se pensaba que podría ayudar a la economía de la familia. O sea, se pensaba que el varón podía trabajar para enriquecer a la familia. En cambio, la mujer no podía. Recuerden,
o quizás no lo sepan, las mujeres se dedicaban principalmente a las labores domésticas. En, en Atenas, hasta los 6 años de edad, niños y niñas pasaban la mayor parte del tiempo en compañía de las mujeres de la casa. Un intelectual griego llamado Platón dedicó atención a escribir sobre los juegos infantiles, ya que pensaba que tenían una gran importancia para moldear la personalidad y el desarrollo del talento individual. Recomendó, por ejemplo, que un niño que en el futuro tuviese que ser campesino o albañil practicase con juguetes relacionados con su actividad como adulto. Entonces, lo que dice este pequeño extracto es que los niños, ¿cierto? Y las niñas, hasta los 6 años de edad, estaban en sus casas acompañados por las mujeres. Pero un intelectual griego, que fue Platón, se dedicó a poner mucha atención sobre los juegos que realizaban los niños y se dio cuenta que si un niño debía realizar una actividad cuando fuera mayor, de albañil o campesino, era mucho mejor que él jugara con juguetes o artículos que se relacionaran a ellos, para que cuando él fuera adulto se le fuera más fácil poder aprender ese oficio. Identifica las partes importantes de la información. ¿Dónde se publicó el documento? ¿Dónde se publicó? En la revista National Geographic, La educación en Grecia. ¿Cuál es el tema que abordó la fuente de información? ¿De qué se trató el tema? Subraya con rojo una idea por cada párrafo. Acá nosotros tenemos un párrafo, tenemos 2 párrafos, ¿cierto? Recuerden que los párrafos se distribuyen o se separan más bien por un punto aparte. Entonces tengo 1, 2. En el primer párrafo tú debes subrayar la idea principal o central y en el segundo párrafo tú debes identificar lo mismo y subrayarlo. Bueno, ¿a qué me refiero con idea principal o idea central? Que es lo más importante que nos deja el párrafo. Establezcan la relación que existe entre las distintas partes identificadas. ¿Qué relación existe entre las ideas que subrayaste? ¿Qué relación existirá entre la idea que subrayaste del párrafo 1 y la idea que subrayaste del párrafo 2? Eso lo debes dejar registrado acá. Siguiente página. ¿Qué diferencia existe entre ser niño o niña en la antigua Grecia? ¡Wow! Eso está muy fácil, recuerda, lo puedes encontrar en el párrafo 1 del texto. Según Platón, ¿por qué eran importantes los juegos de los niños? ¡Wow! ¿A qué se dedicó Platón? ¿Para qué eran importantes los juegos de los niños? Siguiente. Relaciona las partes de la información con el todo. A partir del fragmento, expliquen cómo era la vida cotidiana de niños y niñas de la antigua Grecia. ¿Cómo eran? ¿Iban al colegio? De acuerdo al extracto. ¿Iban al colegio? ¿Se educaban? ¿Quién era más importante, el varón o la dama? Y por último, ahora aplica la estrategia. Observa y analiza la fuente de información. Tenemos acá una fotografía, ¿cierto?, que dice que esta fotografía se encuentra en una vasija de origen griego en la que se observan guerreros, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo podemos identificar que son guerreros? Tienen escudos, tienen lanza, ¿cierto? Tienen una armadura. Entonces estas preguntas, quizás no tienes espacio para responderlas, las puedes responder en tu cuaderno. ¿Cuál es el tema que aborda la fuente de información? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata la imagen? Encierra los principales elementos de la imagen, o sea, tú con tu lápiz vas a encerrar. ¿Cuáles son los elementos que te sirvieron para poder identificar la información relevante de la fotografía? ¿Con qué intención habrá sido creada? ¿Con qué intención tú crees que fue creada esta vasija con esta imagen? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería plasmar en las civilizaciones modernas? ¿Qué información sobre la guerra en la antigua Grecia aporta la fuente? ¿Qué información sobre la guerra? ¿Cómo se vestían?
¿Se protegían? ¿Qué, qué utilizaban para pelear? ¿Utilizaban herramientas o utilizaban otros artículos? Estas preguntas entonces las registras en tu cuaderno. Y cuando ya tengas realizada la actividad de la página 76 y 77, las fotografías y las subes a la plataforma. Y ahí has terminado la actividad de historia de esta semana. Entonces, como bien lo dije al comienzo, hemos comenzado una nueva unidad. Espero te haya gustado la parte principal de esta actividad de acuerdo a nuestra unidad. Espero vernos pronto y también hayas comprendido cada una de las actividades que debías haber realizado. Nos vemos una próxima clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el tercer año básico.